vosotros cobran, ¿sí? ¿Cuánto? La settimana scorsa vi ho lasciato con un dubbio, ovvero quanto potessero chiedermi quelle escort per una notte. Ed io anche mi sono sentito come se avessi lasciato il video a metà. Quindi cosa ho fatto questa settimana? Mi sono messo alla ricerca di una ragazza che potesse rilasciarmi informazioni sulla sua vita personale e sui suoi guadagni. Vi dico che non è stato facile per niente e per fare ciò sono dovuto ricorrere all'applicazione di Tinder. Su Tinder mi sono reso conto che nessuna rilasciava informazioni gratis. Quindi ho dovuto fare una breve modifica alla mia bio, ovvero mettere mano al portafoglio e dire che avrei rilasciato una ricompensa per l'intervista. Dopo questa modifica fatta, finalmente una ragazza accetta e dopo essermi messo d'accordo con il prezzo, la invito a casa e lei mi rilascia l'intervista. E questo è quello che mi ha raccontato. Buona visione! ¿De dónde vienes? De Palmira, ¿Cuántos años tiene? 32. ¿Cómo empezaste este trabajo? Tenía un esposo que consumía droga, entonces pues se perdía mucho tiempo y una vez se perdió una semana, me tocó salir a buscar trabajo por la niña, porque nos iban a sacar de donde vivíamos. ¿Hace cuánto hace este trabajo? Hace 5 años, pero me había retirado y volví hace 3 meses a hacer lo mismo. ¿Por qué volviste? Por lo mismo, necesidad de la niña. Pero ahora con otro tipo de necesidad. Antes era el problema que tenía un hombre y ahora es diferente. Ahora me quedé sin trabajo. Me quedé sin trabajo porque pues estaba en otro país, me vine para acá, entonces me tocó empezar otra vez de nuevo con la nena y ya, por eso. Okay. ¿Cuántos años tiene tu hija? 16 años. ¿Por qué lo hace? Es porque tengo una necesidad muy grande de la niña, no tengo ayuda del papá. Mi mamá me ayuda con lo que puede, pero somos las dos solitas. Entonces me toca, con todo lo de ella me toca. Me toca con el estudio, me toca con lo de la casa, me toca con todo. ¿Y tus hijas sabe que tú haces este trabajo o se lo imagina que tú haces este trabajo? Pues mi hija nunca ha sabido porque pues ella siempre me ha visto trabajando en lo que estudié y no, la verdad no, pero me imagino que sí, de pronto pues ya está grande, se imagina porque si me ve viajando, que llego con plata y que a veces no tengo trabajo, entonces pues me imagino que ella va a decir de dónde saca plata mi mamá, pero no me pregunta. ¿Piensa que puede tener algún Creo que sospecho? sí, yo creo que sospecha, pero no se atreve a decírmelo. ¿Tu familia sabe que tú haces este trabajo? No, mi familia no sabe, ninguno. Mi mamá, mis hermanos, no, nada. Pero pues me imagino que también debe sospechar, porque pues mi mamá a veces me dice, ojo, que no vaya a estar con personas, que los hombres son malos, así. Véngase a trabajar bien, que yo le ayudo así. Si se dan cuenta que tú haces este trabajo, ¿qué podría pasar? Pues sería muy duro, porque pues ella me ha ayudado tanto, me ha ayudado a estudiar, me ha ayudado a que me vaya para otro país. Entonces imagínense, sería re duro, pues que ella me vea en eso. ¿Te gusta hacer este trabajo o lo haces solo exclusivamente por necesidad? No, solo por necesidad. Muchas veces he llorado así. Sí, muchas veces te pasa que lloras. Sí. Bueno, sí, con un cliente he llorado porque quiero que se acabe rápido y nada, y a veces son groseros, entonces no. ¿Qué se activa en tu cabeza para que te guste, decimos? La niña y saber que tengo que llevar plata sí o sí, porque nadie me la va a llevar a regalar. O sea, que tengo que conseguir para arriendo, para la comida, para el estudio, para todo. ¿Cuántos clientes has tenido máximo en un día? 10 clientes. ¿Todo al mismo día? Sí, todos el mismo día. Es duro eso. Sí. Pues sí, es duro porque pues igual uno queda súper adolorida, pero uno tiene que estar tomando pastas, pero sí, es súper duro. Pero sí, me ha tocado 10 clientes en un día. Es mucho. A ver. Sí, bastante. ¿Viste alguna vez clientes italianos? No, nunca he tenido. Dijiste que no te gusta hacer eso, me dijiste que no disfruta con los clientes, pero con ninguna vez te ha pasado que te enamoraste o que Sí, me enamoré. No me he enamorado, pero sí llevo años con un cliente que me ayuda hasta ahora. Le paga el colegio a la niña, me ayuda con algunas cosas de la casa, así, pero tampoco, no lo quiero. A veces quiere como mandarme, como que no, pero no lo quiero, la verdad. O sea, él entonces, como lo entiendo yo, él te quiere a ti, te quería como Él me quiere novia. mandar.
O sea, él dice que me quiere como novia, pero yo sé que no, porque él se pierde a veces 2 meses, 3 meses y aparece cuando tiene ganas de algo. Entonces, cuando tiene ganas de algo, entonces me ayuda. Pero cuando yo necesito algo, si yo le digo, oh, yo necesito lo de la niña, o necesito, sí, me paga. Y ya, pero igual me toca estar con él. ¿Es el único cliente que te ayuda de este lado? ¿Tuviste también antes No, es otros el único clientes que en llevo años pasado? con él, no, es el único que Ok. llevo. Aproximadamente al mes o por día, ¿cuánto te gana? O por cliente, ¿cuánto te gana? Por día puede ser 300, en un día puede ser 500, puede ser 1.000.000, dependiendo. Ujú. Y por mes, más o menos, ¿cuánto fue lo máximo que te ganaste en un mes? Por ahí 10 millones, más de 10 millones. ¿Todo este dinero que tú te ganas es por ti o la mayoría del dinero vas a tu familia por la cosa de tu hija, de tu mamá? Ese dinero no lo ve. Ese dinero, o sea, pues uno cuando va a algún lugar, uno pues obviamente si haces 1.000.000 o más de 1.000.000 en un día, pues obviamente una para los gastos que tiene mi hija, para mi mamá que me la cuida, para la comida, para el arriendo. Ya lo otro que le llega a uno, pues tiene que estar comprando zapatos, tiene que comprar ropa, tiene que arreglarse el cabello. ¿Conoces amigas que ganan más de ti? Sí, claro, las que están en otro país. O sea, tú tienes amigas que se fueron en otro país para hacer el mismo trabajo. Sí, trabajan en eso, pero o sea, ganan dólares y euros. Entonces, obviamente es más. Y es poquito tiempo y más plata. ¿Y el cliente es nacional o extranjero? ¿El precio cambia? Y obviamente, colombianos pagan lo que ellos ya saben que le toca. puede cobrar una persona que trabaja en eso acá. Pues ya saben, ¿no? Ellos ya están acostumbrados. Y el extranjero, pues como él no sabe, los extranjeros, entonces uno mismo les coloca el precio. Y ellos O sea, tú pagan. si es extranjero, cobra en dólares. Sí, dependiendo. Hay unos que uno les cobra y ellos ya saben que no. Ellos dicen no porque está muy caro o algo así. En cambio hay otros que te van dando hasta más. Sí, Ay, te dan también la propina. Más, dan mucha propina. Ellos Sí. por todo dan propina. Entonces, el extranjero, los mejores Sí, clientes. obvio. El colombiano te pide el mínimo. Colombiano, mejor dicho, colombiano es rebaja y no dan propina. Quieren que todo se lo hagas gratis. ¿Qué situaciones hacen que el precio pueda cambiar? Varia. Dependiendo de lo que ellos quieran, de lo que ellos te pidan. Entonces hace que el precio varíe, que esté con otra persona, que esté en algún lugar que ellos quieran, que quieran hacerlo con alimentos, que quieran así. O sea, dependiendo de lo que ellos quieran, entonces uno les cobra más. ¿Y cuáles son las cosas más raras que te pidieron? Que ladre. Que ladre. Sí. ¿Y qué más? No, un cliente me decía, perra, ladra, sí, que ladrará. ¿Y a ti te tocaba ladrar? No, pues yo le decía, pero ¿cómo ladre? Me decía, ladre como una perra. Así, y obvio. Entonces te tocó al Pues final. sí, porque igual él me pagaba, obvio, me tocaba ladrar. Qué situación. ¿Cuál es aquí en Colombia la mejor ciudad donde poder hacer este tipo de trabajo? En Medellín, Bogotá, aquí, Cartagena. Pues es muy bueno porque hay muchos extranjeros. O sea, tú dices, donde las ciudades son más turísticas, decimos, es mejor hacer este trabajo. Donde Sí, llega el aquí extranjero. viene mucho extranjero. Entonces es muy bueno porque si usted se va al centro, o si usted se va a una casa, le pagan 100.000 pesos. Si usted se va al centro, usted se puede hacer 300.000 en un momentico. ¿En Tinder funciona o no? En Tinder no, o sea, como para amigos, pero ahí no te preguntan directamente nada de eso. O sea, en Tinder sería más que todo salir a comer algo. Y eso, salir y de pronto conocer extranjeros, sí, porque ellos me O escriben. sea, como salir como si fueran una pareja. Eso, y me dicen vamos a la playa, sí. Entonces ya depende de uno que les diga, ve, yo trabajo en esto, así, pero pues ya es como difícil. Ah, ok, o sea, tú no dices al principio, mira, yo hago este tipo de trabajo. Tú le dices, bueno, vale, Si listo, me salimos. preguntara, sí, pero no me preguntan, me dicen dónde vives, qué haces acá, estás paseando, así. Pero Ah, pues, ok. directamente no me preguntan. Pero si ya yo me viera con él y me fuera a decir que fuéramos a tener sexo, pues obviamente yo le cobro. Tú antes me estaba hablando que ayer tuviste problemas. Antes, mientras estábamos hablando en el carro, me comentaste que tuviste problemas con un cliente. ¿Qué te pasó? Pues resulta que el cliente lo conocí en esa página
Entonces me invitó a cenar, yo le dije listo, todo Disculpe, en Tinder. Sí, Ok. entonces listo, que sí, que no sé qué, antes que fuéramos a cenar, y yo le dije, bueno, está bien, entonces me recogió, todo súper bien, muy amable. Cuando llegamos a la casa, pues me dijo, vamos a mi apartamento, como yo lo vi tan amable, entonces yo le dije, listo, vale, vamos. Fuimos al apartamento, allá hizo cócteles y todo, pero él empezó a meter drogas, metía tusi porque sabía que era un químico. Y entonces empezó a meter tusi, que yo no sé qué, entonces me pagó 1 hora, ¿sí me entiende? O sea, me hubiera pagado toda la noche, pues me pagó 1 hora, ya se terminó la hora, entonces yo le dije, bueno, yo voy a hacer un ratico más. Entonces me subí un ratico más, pero resulta que yo ya me quería ir, y él estaba loco, metiendo eso, no me dejaba ir. Entonces, claro, ya cuando menos pensé que yo me iba a ir, me empezó a pegar, yo corría todo ese apartamento, me cogía el cabello, me devolvía, o sea, horrible, me pegaba, no me dejaba ir. Cuando pasa eso, vosotros no pueden llamar policía o alguien que las ayuda. Gritaban todo el apartamento, pero yo no entiendo, o sea, no subía ni el celador, no salía la gente, no salía nada, y como eso era un 12, era... Sí, Piso 12. Sí, entonces yo era en ese ascensor así, para arriba, cuando lo veía, yo lo cerraba otra vez así, pero... Eso te pasó ayer. Sí, pero la gente la gente no ayudaba. Al rato ya, obviamente, llegó pues los gritos, obviamente ya subió un celador, y ya, yo pude salir, pero pues me quitó la plata, me robó la plata, me fui sin nada. Tras de eso me pegó, Te me fue cogió mal el ayer, cabello, y me fue re mal. Y afuera de eso te pasó. Y tras de eso no llaman a la policía. Y pues yo tampoco, pues qué pena uno llamar a la policía, decir, veas que yo trabajo en eso y él no me quiso pagar, no, qué pena. Entonces yo me fui así. Ya, entonces puede pasar también eso. Esa es una cosa, bueno, peligrosa que te pasó. Es peligroso porque uno por páginas, uno los ve bien, pero uno no conoce. Claro. Entonces es muy peligroso. Ese riesgo que tienen Eso, vosotros. sí. ¿De qué nacionalidad son los clientes que prefiere tener y cuál no prefiere tener? Extranjeros. Y los colombianos, obvio, no. ¿Conoces alguna mujer o tu compañera, una amiga, lo que sea, que hace este mismo trabajo y que es positiva al virus de VIH? No conozco ninguna. ¿Aceptaría que tus hijas haría tu mismo trabajo? No me gustaría. No me gustaría que lo hiciera. Si tuvieran la posibilidad de emigrar, ¿en qué país? España. Y Estados Unidos, pues quisiera, pero es con visa, entonces es difícil. ¿Cuáles son los hombres que tienen el mejor sexo según tu experiencia? Venezolanos, digo yo. Los venezolanos son los mejores. Pues sí, o sea, sí, yo creo que sí. ¿Y los europeos? O sea, los europeos, pues no, yo veo que no. Somos malos. Pues, o sea, son extraños. No son malos en el exceso, sino que son extraños. O sea, Ok. les gusta hacer otras cosas, así. Pedir otro tipo de cosas. Pero sí, obviamente todo el tiempo quieren estar con uno. Obviamente. Sí. ¿Cuál es tu sueño? Colocar un spa y trabajar con la niña, porque ella también le gusta todo lo de belleza, sabe maquillaje, entonces sí. Haciéndolo aquí en Colombia. Irme a trabajar a otro país, conseguir dinero, colocar ese spa y otra cosa más, algo más. Ok, pero terminar, decimos, tu vida aquí en Colombia con la spa aquí en Colombia. Sí. ¿Y tú todavía no alcanza a ahorrar dinero también haciendo eso? No, ahorita no, por ahora no. Cuando tenía mi otra pareja que me ayudaba, sí, pero ahorita no. Entiendo. Porque íbamos entre los dos, o sea, el sueldo mío más el sueldo de él. Más el sueldo de él se ayudaba. Pero pues ahorita así sola no. No, todo lo tengo destinado ya. Igual incluso tengo que llegar a Cali a trabajar. Tengo che seguire trabajando. Ah, tiene che sì, claro, te entiendo. Ed eccoci giunti anche oggi alla fine di questo video. Come avete potuto vedere, questi sono i problemi che passano queste ragazze con questo tipo di lavoro e questi sono i guadagni che loro hanno. Voglio essere sincero con voi e vi dico che ci stanno alcune ragazze che guadagnano più di lei e alcune anche meno. Io spero che il video vi sia piaciuto oggi e che l'abbiate trovato interessante. Prima di lasciarci vi devo chiedere come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciarmi un like e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao guys!